Transitar por un embarazo de alto riesgo representa una experiencia difícil de sobrellevar, pero afortunadamente, gracias a los avances de la medicina, las probabilidades de éxito son cada vez más altas. Te invito a que te quedes con nosotros aquí, en Nuevos Pasos. En el programa de hoy de Nuevos Pasos hablaremos del embarazo de riesgo y quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas. Está con nosotros Erika Ovilla, psicólogo social. Bienvenida. Gracias. Se encuentra también con nosotros la doctora Edith Cervantes, ginecóloga y bióloga en reproducción. ¿Cómo estás, Edith? Bien, bien, buen día. Y nos acompaña en esta ocasión Graciela Gómez, que le agradezco muchísimo que esté con nosotros, porque nos va a compartir su testimonio, su historia de vida acerca de un embarazo de riesgo. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Buen día para todos. Bien, oye, Edith, ¿qué sería un embarazo de riesgo? ¿Qué le podemos llamar un embarazo de riesgo? Bueno, un embarazo, es importante diferenciar. El embarazo es un estado fisiológico absolutamente normal que inicia con la fecundación, unión óvulo y esperma, y termina o culmina con el nacimiento de un bebé de término sano de 9 meses. Un embarazo de riesgo, en cambio, es cuando hay algún factor que te da la posibilidad o certeza, sabes ya de antemano, que algo puede complicar. O bien el embarazo, el transcurso del embarazo, el parto, o después de haber tenido al bebé, el puerperio, los días inmediatos a tener un bebé. Eso es un embarazo de riesgo, algo que ya te pone en una posibilidad de tener un daño en cualquier parte del proceso, embarazo, atención del mismo o posterior a él. Y en este caso, Graciela, ¿cómo fue que tú te diste cuenta o sabías que era un embarazo de riesgo? Por mi edad, cuando me decidí, sabía que ya no era una jovencita. ¿Candidata? Sí, pero quise intentarlo. Y lo intenté, fui con la doctora y salimos exitosos, ¿no? Al segundo intento. Se pasan por muchos procesos emocionales, ¿no? Cuando se decide embarazarse a cierta edad, donde sabes que va a haber riesgo. ¿De qué manera se viven? Claro que sí. Finalmente también es el miedo, ¿no? El miedo que se tiene, como aquí lo dijo, por la edad que tiene, ¿no? Es el miedo. Posteriormente son como también las culpas, ¿no? Y sobre todo la situación emocional de pues, la depresión, que finalmente cuando hay un embarazo hay como este riego de hormonas, ¿no? Y es como el miedo, lo hormonal, y la situación que la mujer tiene, ¿no? A nivel social también, dependiendo también de cómo ella esté viviendo su embarazo. Claro. ¿Podemos decir tu edad? Sí, 47 años. Digo, para que sea más fácil como centrarnos en la edad de alto riesgo, ¿no? Que serían después de los 40 años, Edith. Así es, bueno, para que nosotros identifiquemos riesgos, insisto, es importante ver si hay riesgos antes del embarazo, que serían edad, adolescentes menores o alrededor de los 15 años, pacientes arriba de 35 años ya son consideradas de alto riesgo, con mucha más razón arriba de 40, pacientes que vienen de un nivel socioeconómico precario, pacientes que tienen adicciones, alcohol, tabaco, drogas, pacientes que tienen problemas nutricionales, caquécticas, que es un término que define la malnutrición o desnutrición, pacientes con obesidad. Esos son antecedentes que ya te prevén un riesgo. Historia médica de la paciente misma, antecedentes de hipertensión, diabetes, enfermedades endocrinas como alteraciones tiroideas, lupus, artritis, enfermedades de la colágena, cardiopatías, antecedente de válvula, antecedente de cáncer, tratamientos con quimio-radioterapia, antecedente de trasplantes, antecedente de alguna alteración ortopédica, inmunológica, trombofilias, enfermedades en general, que cubren con todo un ya antecedente claro de que eso necesita una vigilancia especial. Durante el embarazo, antecedentes de que exista amenazas de aborto, infecciones recurrentes, malformaciones en el bebé, alteraciones en su crecimiento, que sean poco peso o más peso del adecuado,
una falla o alteración o carencia de líquido amniótico o una producción elevada de líquido amniótico, un embarazo múltiple, gemelar, trillizos o más, todo eso te hace embarazos de alto riesgo. Antecedentes obstétricos o malas historias obstétricas de la paciente, pérdidas gestacionales recurrentes que tienen 1, 2, 3 o más abortos previos, antecedentes de partos prematuros, antecedentes de rupturas de la fuente, antecedentes de cirugías previas, ya sea de miomas o cesáreas, en fin, todas aquellas circunstancias que ya te hagan ver que en particular le tienes que poner atención a ese embarazo. Y que tienes que atenderte y hacerte los exámenes pertinentes. Pero por decir aquí, Graciela, ¿nada más era tu edad lo que, o alguna enfermedad de las que acaba de mencionar Edith? No, me extirparon un ovario. Ajá. Entonces, pues mi situación pues ya ponía más en desventaja, ¿no? Claro. Entonces, pero aún así quise intentarlo. ¿Qué fue eso que te impulsó a intentarlo? El deseo de ser madre. El deseo de ser yo madre. Estaba convencida de que quería ser madre y eso fue lo que me llevó. Siempre fue, vaya, no llegué al Príncipe Azul para formar una familia normal. Entonces yo dije, ni modo, tengo 5 minutos y lo intento. ¿Te aventaste tú sola? Así es. Sí. ¿Cómo? Eso hace una diferencia. ¿Cuál sería esta diferencia, no? El estar con una pareja y el decir, yo quiero ser madre en el momento que sea y no me importa tener a alguien a mi lado. Claro, finalmente, aquí en este caso con Graciela, ella decidió, ¿no?, el ser mamá soltera. Pero, ¿qué pasa? Cuando no está presente la parte de la pareja, ¿no?, también de alguna otra forma, pues hay cierto desequilibrio emocional. Cuando se está en el periodo de gestación y cuando ya tienen al bebé, ¿no? Hay un periodo de la depresión postparto que le llaman. De alguna otra forma también causa cierto miedo y cierta culpabilidad, ¿no? Entonces sí afecta, sí llega a afectar, no en todos los casos, pero sí llega a afectar, sobre todo en este periodo que te comento, ¿no? ¿A ti te afectó, Graciela? Sí, ahorita estoy pasando por una depresión, o sea, que inclusive llega a hacerme sentir culpable, ¿no? Porque no estoy dando el 100. Entonces fue que acudí con la doctora para decir, me está pasando esto, o sea, me siento nerviosa, ansiosa, o sea, ¿qué tengo, no? Porque yo quiero estar al 100, ahora me tengo que integrar a mis labores, tengo que también dar el 100, ¿no? Entonces sí, lo sentí importante, ¿no? Atenderme, porque pues, no puedo estar así, ni me gusta estar así, quiero disfrutar a mi nena al 100. Sí, claro, y también, bueno, detectar que se ha pasado por un procedimiento de riesgo complicado, fuerte, y en este caso tener toda la confianza en tu doctora y platicarle lo que estás viviendo. Sí, yo creo que la información, cuando nosotros hablamos de embarazos de alto riesgo, un concepto clave es, si tú atiendes bien a la madre, vamos a tener un buen hijo sano. Eso es una máxima en medicina. Si nosotros nos vamos a conceptos OMS, países de tercer mundo, 380 embarazos ocurren por minuto. Por minuto, 190 embarazos son no deseados. Y de esto vamos a seguir hablando después de la pausa, ¿te parece? Sí, claro. Sí, ya volvemos, estamos hablando aquí de embarazos de riesgo en Nuevos Pasos. No se vayan. Estamos de regreso aquí en Nuevos Pasos y la doctora Edith Cervantes nos estaba platicando acerca de unos datos muy interesantes de la OMS. Así es, les contaba que según la OMS, para países como el nuestro, que son de tercer mundo, por minuto ocurren 380 embarazos. De estos 380 embarazos ocurridos por minuto, 190 son no deseados, 110 por minuto se complican en algún trayecto del embarazo o en el puerperio después de tener al bebé. 40 terminan en abortos en circunstancias deplorables con complicaciones graves y una madre muere por minuto en países de tercer mundo por complicaciones secundarias al embarazo. Entonces, cuando tú nos preguntabas, ¿es importante el control? Desde luego es importante. Si nosotros desde la consulta, bueno, este embarazo es un trabajo en equipo, tiene que haber un compromiso absoluto de la paciente, de la pareja o el entorno y del médico, de la identificación. Decimos, ¿qué hace un embarazo saludable?
que haya una planificación familiar adecuada. O sea, se puede prevenir. Por supuesto, que haya un control prenatal adecuado, una vigilancia adecuada, que haya atención obligada donde debe ser de acuerdo a la identificación de riesgos, que se atienda la mayoría de embarazos en instituciones o con gente profesionista, que se dé una consejería muy buena después del embarazo para que qué vamos a esperar después. Y después de que nos embarazamos, que pasó este tiempo del embarazo, ¿cuándo vamos a planear tener el siguiente o no se va a planear? Todo este esquema completo, concepción prenatal, planificación familiar, control prenatal, identificación de riesgos, atención en instituciones o con gente profesionalizada, atención y orientación adecuada después del nacimiento de un bebé y planeación del siguiente, todo en conjunto hace que no haya embarazos. Pero es que son muchos elementos a tomar en cuenta, ¿no? Porque ahora llevamos un ritmo tan acelerado, tenemos tantos planes en la vida, tantas metas y queremos lograr tantas cosas en lo profesional y en lo personal que siempre vamos aplazando el embarazo, ¿no? Tú nos decías, Graciela, o sea, siempre lo deseaste, pero bueno, a lo mejor te decidiste ya a esta edad ser madre. Pero antes se hablaba de las mujeres que después de los 30 años ya tenían un embarazo de riesgo y luego después de los 35, estos rangos han cambiado también por todos estos planes que tenemos. Claro, porque la mujer finalmente también ha ido como avanzando en el empleo, ha ido como tomando su papel, ¿no? de independencia finalmente. Nos hemos empoderado. Exactamente, entonces ahora ya como que el embarazo ya lo dejan como en segundo plano, ¿no? Por su papel, que quieren independizarse, quieren trabajar, quieren tener una solvencia también económica y de alguna otra forma quieren participar también en casa, vuelvo a repetirlo, con la solvencia económica, ¿no? Entonces ya como que el papel de embarazo lo vamos dejando a un lado. Exacto, lo vamos dejando a un ladito. ¿Fue tu caso, Graciela? ¿O no precisamente? No precisamente. Fue el no encontrar pareja, que también, o sea, la adecuada para yo poderme embarazar. Se comprometiera sí, o también quisiera tener un hijo. Claro, entonces dijo, estoy a 5 minutos, como bien lo dije. Entonces, no está el príncipe azul, pues entonces a tomar las decisiones. Y fue lo que me llevó a esto y con éxito. Muy bien. Sí, y es que hay un cambio, Carmen. Sí. La vida sexual, según datos también del INEGI, últimos datos del INEGI 2009, la vida sexual en México se empieza a los 13 años. 13 años. Pero la búsqueda del primer embarazo promedio, cuando decimos promedio hay quienes lo buscan antes, pero también muchos quien lo buscan después, es a los 33 años. Imagínate tú que de los 13 a los 33, ¿cuántos años pasan expuestos a infecciones de transmisión sexual, a enfermedades, a obesidad, a hábitos, estrés, ambiente? En fin, cambios que obligadamente hacen que el embarazo ya no sea lo que era hace algunas décadas. Tradicionalmente, cuando nosotros decimos por edad solo, hablando de alto riesgo, menores de 17, mayores de 35 años. Pero resulta que hoy mi consulta, la gran mayoría de gente que desea, busca y planifica un embarazo es arriba de 37, 38 años. Claro, bueno, ya automáticamente son pacientes de alto riesgo, extra a lo que se agrega enfermedades, hábitos, alteraciones durante el embarazo, etcétera. Ya solo por edad estamos teniendo en las grandes ciudades embarazos de alto riesgo. Claro, digo, a mí me pasó después de los 35 años, es cuando dije, quiero ser madre en este momento, y yo pensé que en el momento en que yo quisiera me iba a embarazar, y resulta que pasaron 3 años y medio para que me embarazara. Claro. Bueno, digo, tú eres testigo. Claro, y sucede, ¿sabes qué? Algo importante que no tomamos en cuenta, cuando nosotros hablamos de alto riesgo, nos imaginamos a la paciente diabética, hipertensa, exacto, obesa, grandísima en edad, pero además con muchos factores. No nos imaginamos a las de la vida diaria, que somos las que estamos sentados hoy aquí. Todas nosotras que somos de la vida diaria, que trabajamos, que luchamos y que en aspectos generales somos saludables, ya entramos en un embarazo de alto riesgo. Claro. Entonces, eso es lo que hay que considerar. Nuestros óvulos que vienen con nosotros desde que nacemos van en declive después de los 30 y en súper declive después de los 40. Imagínense. Y si por riesgo a los 20, 25 años tenemos un riesgo de aborto de 12%, después de 40 años este riesgo sube a más del 60%. No, bueno. Entonces, evidentemente hay un foco rojo encendido. Sí, Erika.
también tiene que ver mucho con la vida que llevamos, ¿no? Como el estrés. El estilo de vida. Exacto. Como que siempre todo a la carrera y ahora las mujeres quieren ser como profesionistas, ¿no? O sea, quieren superarse. Eso es muy bueno, ¿no? Pero finalmente también no estamos tomando en cuenta también esa parte, ¿no? De que si quieren ser mamás, pues que hay un cierto riesgo y hay una cierta edad para eso. Y que finalmente a veces no lo pensamos así. No lo vemos en ese momento tan acelerado. Exacto, ¿no? Y bueno, el ácido fólico también, que es importante tomarlo. ¿Tú lo tomaste cuánto tiempo? Sí. ¿Puedo decirlo? Sí, claro. Que durante 15 años, porque yo... Desde que deseaba ser madre. Sí, yo sí. Sí. ¿Sí? Yo 3 años y medio, más o menos. Sí, entonces y lo seguí tomando después del embarazo, 7 meses. Sí, hay que considerar, el ácido fólico es un... ¿Ayuda? Ayuda o actúa directamente a nivel de la multiplicación de material genético en todas las células del cuerpo. Actúa a nivel de DNA. Si nosotros estamos formando un nuevo ser que está multiplicándose sus células de manera muy activa, obviamente el ácido fólico es indispensable y se sabe por demás bien que tomado por lo menos un par de meses antes del embarazo, disminuye con mucho el riesgo o de aborto o de malformaciones en los bebés o de alteraciones sobre todo en los cromosomas. Pero no significa que una persona no embarazada no tenga un beneficio también en todas sus células del cuerpo tomando ácido fólico. Luego entonces la recomendación es tomen ácido fólico y si el embarazo llega en 1 mes, 2, 3 o años, seguramente habrá algún efecto benéfico en su cuerpo. Perfecto. Pues vamos a seguir platicando de embarazo de riesgo aquí en Nuevos Pasos. No se vayan porque tenemos falta hablar un poco de la preeclampsia y algunas enfermedades que se dan dentro del embarazo. Ya volvemos. Embarazo de riesgo es el tema que estamos hablando aquí en Nuevos Pasos. Y Edith, nos comentabas algo muy importante, o más bien me gustaría que lo dijeras, lo de la preeclampsia, que es algo que se da en algunas mujeres embarazadas. En muchas mujeres embarazadas. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Es muy alto? Altísimo. Más del 20% de embarazos cursan con complicaciones de hipertensión. ¿Qué es la preeclampsia? Hipertensión, presión alta, después de las 22 semanas, 5 meses de embarazo. ¿Qué pasa con este problema? Es la primer causa de muerte materna en México. Wow. Es la primer causa de muerte materna en los países de tercer mundo. Entonces, por supuesto, hay que ponerle atención. Hay presión alta, a la paciente se le hinchan las piernas de manera anormal, se acumula evidentemente líquido en terceros espacios, manos, carita, piernas, y se orinan proteínas. Son como los 3 datos que nos pueden alertar a puede estar pasando algo. El peso en la preeclampsia es un dato clave. Cuando una paciente sube más de 2 kilos por mes o más de 500 gramos por semana, aguas, va a la preeclampsia que vuela. Entonces, ojo, mucho ojo. ¿Quiénes son más propensas? O las adolescentes o las madres añosas o aquellas que ya tienen presión alta de base. Podemos todo el embarazo hacer vigilancia y datos que nos pueden predecir que hay preeclampsia, exámenes de sangre, exámenes de orina, cada consulta para que tú vayas detectando que no haya este problema. Y la preeclampsia puede tener síntomas graves ya cuando dices esto no está nada bien, dolor de cabeza, muy fuerte, náusea, intenso, vómito, zumbido de oído, visión borrosa, son datos de que ya el cuadro es grave. Eclampsia, que es la diferencia. Preeclampsia, cuando todavía solo hay hipertensión, orinar sangre, orinar proteínas. Ajá. Cuando ya es eclampsia, la paciente convulsiona y eso te está hablando que hay un daño neurológico, hepático, renal y cardíaco grave que puede comprometer la vida, por supuesto, de la mamá y del bebé. Entonces, es absolutamente prevenible. Es absolutamente diagnosticable desde etapas tempranas y es de dominio común en los médicos el tema. Entonces, solo hay que comprometerse. Insisto, es un trabajo de equipo. Exacto, y aquí se comprometió Graciela al 100%, ¿no? ¿A qué cuidados te sometiste tú para este embarazo de riesgo? Ultrasonidos, cada cita. Ajá. Siempre el examen de orinas, todas las consultas. Ajá. Sí. ¿Te cuidaste del peso? Así es, tenían una dieta muy estricta y que la llevé a cabo
porque siempre te dicen que tienes que comer por 2, pero te lo venden. No, eso es un pero no mito, es eso de cierto. comer por 2, Sí. son muy poquitas las calorías que necesitamos extras durante el embarazo, pero tú tuviste que estar en un régimen alimenticio por el riesgo Sí, del embarazo, sí, precisamente. era desde un principio me lo dijeron, es de alto riesgo, voy, entonces tenía que comprometerme, así lo hice, y exitosamente ahorita tengo a mi bebita, y estoy feliz, o sea, ¿qué les puedo decir? Claro. Oye, Erika, y aquí también la importancia de la red de apoyo que tenemos que tener, no de nuestros familiares, de nuestra pareja, si no hay pareja, de los amigos, de la gente cercana. Claro, así es muy importante también la aceptación, ¿no? Y el cuidado, la información sobre todo. Cuando la mujer acepta y quiere ese embarazo, es muy importante que ella se informe, ¿no? La preeclampsia, qué pasa después del embarazo, ¿sí? Los trastornos emocionales que llega a tener una mujer dentro del embarazo y cuando ya nace el bebé. Es muy importante la información y sobre todo, bueno, esta parte, cuando la mujer decide tener un bebé sin la pareja, hay cierto desequilibrio emocional, ¿sí? Pero bueno, ¿Es parte de los riesgos? Es parte de los riesgos, claro. Ajá. Pero bueno, es finalmente que ella también, de alguna otra forma, se cuide físicamente en su salud, pero también es importante la parte emocional. Totalmente para así darle al bebé esos cuidados que el bebé necesita y sobre todo ella misma. Porque primero, si la mujer no está bien, si no se equilibra emocionalmente y en su salud, el bebé también sufre esas consecuencias finalmente, ¿no? ¿Se tienen que evitar las relaciones sexuales en un embarazo de riesgo, Betty? Sí, por supuesto. El líquido seminal tiene altas concentraciones de una sustancia llamada prostaglandina que favorece las contracciones uterinas. En consecuencia, cuando hay un embarazo de riesgo y hay relaciones sexuales sin protección, o sea, sin preservativo, frecuentemente tenemos amenazas de parto o de aborto. ¿Y es durante los 9 meses? Si es depende por qué sea un embarazo de alto riesgo. Si el embarazo de alto riesgo es, por ejemplo, porque hay una mala inserción placentaria con un riesgo inminente de sangrado o desprendimiento de la misma, sí, 9 meses a dieta. Claro, siempre les digo, hablando de la parte emocional y de la red de apoyo, les digo a las pacientes, hay métodos colaterales. Ustedes en la dinámica de pareja tienen que establecer cómo van a comunicarse en esta parte. Lo que no puede haber es penetración vaginal. Claro. O sea que entonces se ponen de acuerdo para que si haya papacho, haya caricias, haya acercamientos sin penetración. Así es. Porque esto puede poner en riesgo que Claro, sea la porque mujer. son 9 meses de embarazo que Ajá. no estás fuera de tu rol como persona, como varón o como mujer. En consecuencia, requieres esa parte indispensable de la vida marital, que es la sexualidad. Claro. Entonces, si les das las pautas, no puede haber penetración vaginal porque su embarazo de riesgo se debe a esto. Planificar el embarazo de riesgo es básico. ¿Por qué es de riesgo? ¿Qué implica? ¿Cuál va a ser la dieta especial? ¿Cuántas visitas vas a tener? ¿Qué estudios especiales te voy a pedir y que te van a costar? Lo que decíamos de la información, ¿Dónde ¿no? viene la Tener todos los incapacidad? datos. Porque Ajá. aquí tampoco vas a trabajar hasta las 34 o 36 semanas institucionales. ¿Cuándo vamos a necesitar que ya estés en casa? ¿Cuándo vas a empezar a tomar medicamentos para prevenir que haya contracciones prematuras? ¿Cuándo no te vas a mover de la cama? Claro, hay ¿Cuándo mujeres que vas se a pasan todo el cambiar? embarazo Claro, el régimen reposo. alimenticio, en lugar de tomar carbohidratos porque ahí hay un riesgo alto, por ejemplo, diabetes o preeclampsia, vas a poner solo proteínas, pero todo ese plan se lo tienes que dar a la paciente desde el inicio. Y Se cuando tiene que está escribir, clara, o sea, se vale hacerlo todo por escrito, sí, digo, para que sí, lo tengas por más claro. supuesto. Yo se los doy en una receta. A ver, ¿te quieres embarazar? Perfecto, tus riesgos son estos, perfecto. Si te embarazas, A, B, C, D, te lo llevas a la casa, lo estudian y si están de acuerdo ambos, vienen. ¿Qué tal? Pues yo creo que aunque sepamos que somos personas sanas, siempre hay un potencial de riesgo, entonces hay que estar bien informados y lo mejor es acercarte a tu especialista, a tu doctor, platicarle lo que está pasando y por supuesto él te dará las mejores recomendaciones para que vivas de la mejor manera este embarazo si es que te diagnostican que es de alto riesgo. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, pero Graciela, tu bebé nos está esperando en el cuarto. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Felicidades, Graciela, por este milagro de vida y de verdad, de corazón, gracias por compartirlo aquí en Nuevos Pasos. Pues muchas gracias y agradezco a Dios que se hizo realidad este milagro de vida, mi María José. Muchas gracias. Yo soy Carmen Muñoz y los veo en la próxima emisión de Nuevos Pasos.